Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Karen Londoño, ella es periodista de Blue Radio en Medellín. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen. Un saludo muy especial desde aquí, desde la sala de redacción de Blue Radio en la ciudad de Medellín. Y muchas gracias pues por invitar. A ti, gracias por estar junto a nosotros, para que nos comentes un poco qué es lo que ha ocurrido en esta jornada de manifestaciones, tanto pues en Colombia a nivel nacional como específicamente en Medellín. ¿Cómo se dieron estas marchas de protesta? Bueno, en todo el país fue muchas las personas que salieron a marchar hoy en la marcha que se llamaba la Marcha de la Mayoría. Una marcha convocada por la oposición del actual presidente Gustavo Petro y que lo que invitaba era rechazar las 3 reformas principales que presentó el presidente Gustavo Petro ante el Congreso: la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral que se hundió hoy precisamente en el Congreso de Colombia. Pues si bien fue multitudinaria en todas las ciudades, Medellín tuvo una característica, y es que quizás fue la ciudad donde más gente salió a las calles, todos vistiendo camisetas blancas. Las personas llegaron hasta el centro de la ciudad. A eso de las 9:10 de la mañana estaba bloqueado el centro, con más de 43,000 personas en la ciudad de Medellín nada más. Estos salieron desde la conjunción de 2 vías principales del centro, que es, digamos, el corazón del centro de la ciudad de Medellín, que son el cruce de la avenida La Playa con la avenida Oriental, y de ahí llegaron caminando hasta el Parque de las Luces. Este parque queda justo frente al centro administrativo La Alpujarra, donde está ubicada la alcaldía de Medellín y donde está ubicada también la gobernación de Antioquia. Lo particular es que, si bien esta marcha era para protestar contra el gobierno de Gustavo Petro, al llegar al Parque de las Luces, muchos de los marchantes empezaron también a protestar en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien además desde la terraza salió y saludó a las personas que estaban protestando contra él. Por fortuna, pues ni en Medellín ni en el resto de ciudades del país hubo disturbios o incidentes de seguridad. Eso te iba justamente a consultar, que cómo se habían dado, si se habían dado de forma pacífica. ¿No ha habido detenidos ni heridos tampoco? Ni heridos, ni detenidos, ni agresiones a la prensa. Esta vez la marcha fue muy pacífica. Incluso hubo un dato muy curioso en la ciudad de Medellín, y es que hubo personas que iban al final de la marcha y que llevaron bolsas de basura, y al mejor estilo que vimos en el Mundial de los japoneses recogiendo la basura en los estadios. Estas personas iban recogiendo la basura que dejaban los marchantes, y al final pues dejaron las calles de Medellín limpias, ordenadas. La ciudad quedó completamente normal después de estas marchas. Afortunadamente fue una jornada muy pacífica. En las ciudades de la costa, como estaba haciendo mucho calor hacia el mediodía, la marcha se cumplió por la tarde, y en algunas ciudades debe estar terminando en este momento. Ahora, hace un momento nos comentabas que Medellín fue la ciudad donde salió mayor cantidad de gente a las calles a protestar. ¿Por qué? ¿Por qué hay un mayor rechazo en esta ciudad específicamente? Medellín, políticamente hablando, se ha caracterizado durante, creo que gran parte de la historia del país, por ser una ciudad con una tendencia muy de derecha. Entonces, incluso en las pasadas elecciones electorales, el departamento de Antioquia y especialmente en Medellín, Gustavo Petro no obtuvo una votación digamos que muy representativa. En Medellín lo arrasaron, acá no decidieron elegir a Gustavo Petro. Entonces, creo que eso se vio reflejado hoy en las calles, esa votación que ha mostrado Medellín durante los últimos años, las últimas elecciones, de ser una ciudad
por un pensamiento y una elección muy hacia la derecha, se vio reflejada sin duda hoy en las calles. Ahora, el alcalde de Medellín que se ha pronunciado en contra de las marchas, ¿qué perfil tiene él? ¿Él es de izquierda o de derecha? Él tiende a ser más de izquierda también, de hecho tiene una relación muy cercana con el presidente Gustavo Petro, aunque no son del mismo partido. Ha salido varias veces en redes sociales, sobre todo en Twitter, a defender las políticas, las iniciativas, a defender incluso a Gustavo Petro de señalamientos o de escándalos que salen, de los últimos escándalos también ha salido a defenderlo. Entonces, él ha mostrado también ser con una tendencia muy de izquierda y creo que eso también se vio reflejado durante la marcha hoy, cuando le gritaban afuera de la alcaldía que no lo quería. Ahora, siendo él teniéndole un perfil de izquierda más allegado hacia el presidente Petro, ¿por qué fue escogido entonces por la gente de Medellín, que hace un momento me decías que son más bien de derecha y que por eso han salido masivamente a las calles con una mayor cantidad de personas? ¿Cómo explicar entonces que se haya escogido a alguien de una postura distinta a la de la mayoría de la gente de la ciudad? Bueno, en realidad esas elecciones que ya van a surtir hace 4 años, tuvo una particularidad y es que él llegó a la ciudad mostrándose como un agente de cambio y tenemos un cambio generacional, digamos que en el censo electoral, y muchos jóvenes, muchos estudiantes vieron en él como la posibilidad de, digamos, un cambio en la mentalidad y en lo que se estaba viviendo en la ciudad en ese entonces, y tal vez fue por eso que en ese entonces ganó y que hoy, 3 años, casi 4 años después de que empezara su mandato, porque él empezaba un 1 de enero, pues ahí vemos que hay mucha gente que ya piensa diferente y que ya se manifiesta en contra de él. Tal vez, no sé, muchos podrán pensar que hay una ruptura en ese cambio que de pronto él vendió, otros pensarán que no, pero sí hay un fenómeno, y es que al principio él era muy fuerte. Al principio fue un vuelco grandísimo de la ciudad para votar por él, pero a medida que han pasado los años se ha visto una molestia frente a él. Ha habido un cambio también por parte de él, de su discurso inicial, según lo que me estás comentando. Ahora, ¿quiénes impulsaron estas marchas? ¿Quiénes son las personas visibles que se encuentran atrás de una marcha que, según tenemos entendido, llegó a ser de más de 90,000 personas? Bueno, esta marcha fue convocada por la oposición, el partido de oposición por excelencia en Colombia, y que se declaró desde el principio, desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro, fue el Centro Democrático. Mucha de esa convocatoria salió de allí, del partido del Centro Democrático, pero a medida que ha avanzado estos meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, ha habido otros partidos que se han inclinado más hacia el lado de la oposición que hacia el lado del presidente y del pacto histórico, y que es esa misma inclinación, esos mismos cambios los que dieron lo que hoy pasó en el Congreso, y es que se hundiera la reforma laboral. Entonces, en esas marchas se fueron uniendo más partidos, se fueron uniendo más líderes sociales, pero básicamente pues la oposición en Colombia está representada por el Centro Democrático. Si bien no era una marcha propia del Centro Democrático, sí fue muy impulsada por ellos. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras dos reformas propuestas por el gobierno? ¿Se esperaría que corrieran la misma suerte que la reforma laboral? Me refiero a las que corresponden pues al tema de salud y al pensional. Bueno, eso es un incierto muy grande precisamente por esos movimientos que están ocurriendo dentro de los partidos.
básicamente, bueno, los partidos que más están mostrando esos movimientos son Partido Liberal y el Partido Conservador, que están empezando a mostrarse con una tendencia también un poco opositora, o por lo menos unas corrientes de esos partidos están empezando a mostrarse como con una división con el pacto histórico, y a medida que eso va avanzando, pues se puede o abrir más la brecha o se puede ir cerrando. Entonces, digamos que en este momento, a hoy, muy posiblemente se pudieran hundir, pero todos los días el panorama político en Colombia está cambiando y depende de esas posturas partidistas al interior del Congreso y de qué dicen los directivos de cada partido que deben ser como esas votaciones que deben tener sus representantes en el Congreso. Entonces, habría que esperar si esas brechas se siguen ampliando o empiezan a reconciliarse. Pero a hoy, si se hundió ya una, muy posiblemente se puedan ir las otras. ¿Se podría entonces, Karen, prever que pues la va a tener difícil el presidente Petro de aquí en adelante? Pues si estas brechas de los partidos con el pacto histórico se siguen ampliando, es muy posible que la tenga un poquito dura en estos 3 años que le quedan de gobierno, 3 años y mes y medio, 2 meses. Entonces, hay que esperar a ver cómo siguen reconciliándose estos partidos y cómo se siguen moviendo, pero si las brechas se siguen ampliando, seguramente la va a tener un poco complicada porque pierde esa mayoría que tenía en el Congreso, y en Colombia pues el Congreso es el que aprueba. Entonces debe limar esas asperezas. Si quiere que le aprueben, debe limar esas asperezas y llegar a negociaciones con estos partidos. Ahora, ¿qué tanto pueden haber incidido, y lo comentabas hace un momento, los recientes escándalos que se han generado pues alrededor de su gobierno? Bueno, Colombia tiene algo muy particular, y es que a medida o a cada vez que sale un escándalo, que sale un hecho como este tipo, como estos que han ido saliendo, en este caso estamos con en este momento el boom de la niñera. Entonces, Colombia tiende a cambiar de opinión de acuerdo a lo que va a pasar. Somos un país muy, muy versátil. En este momento, precisamente, creo que mucha de esa afluencia hoy a las calles, mucha de esa multitudinariedad que había hoy manifestándose en contra del presidente, se puede deber también a estos escándalos. Todo dependerá de cómo sigan las investigaciones y los resultados que den esas investigaciones acerca de si hubo alguna culpabilidad, si hubo alguna intervención, si hay pruebas en contra del presidente o de sus allegados, su gabinete más cercano y sus colaboradores más cercanos, y de comprobarse, pues eso podría afectarlo mucho, y de no comprobarse, también podría afectarlo, podría o subirlo o bajarlo, depende de lo que den esas investigaciones. Hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía, qué dice Medicina Legal, cómo avanzan para poder determinar qué tanto le van a afectar y qué tanto lo pueden afectar a futuro y le pueden cambiar la visión a futuro. En este momento le afectan, pero según lo que vaya saliendo, pues eso va a ir cambiando ese panorama. Ahora, ¿qué dicen las encuestas en Colombia? ¿Se han realizado tal vez en los últimos días, como para tener una idea de cuál es el nivel de aprobación del presidente por parte de los ciudadanos? Bueno, las últimas encuestas lo han dejado más bien con una aprobación baja, con relación a cuando comenzó. ¿Qué fue de digamos cuánto? Que fue un cambio para muchos sorpresivo, porque pues cuando comenzó tenía una aprobación, y cuando ganó pues tenía una aprobación obviamente que fue bastante alta, pero a medida que han pasado los meses esa aprobación ha ido bajando, no ha mostrado mejoría. Entonces
sigue con esa tendencia hacia la baja, lo que también demuestra un poco lo que se vio hoy en las calles. El descontento generalizado. Puede haber un descontento con el gobierno y con las medidas tomadas por el mismo gobierno. Me quedo entonces con eso. Te quiero agradecer. Karen Londoño nos ha acompañado. Ella es periodista de Blue Radio en Medellín. Karen, nuevamente gracias por estar junto a nosotros y comentarnos un poco lo que ha ocurrido en esta jornada de protestas en Colombia. María del Carmen, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y un saludo a todos.